¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque eres fiel a Dios y buscas su reino con todo tu corazón, enfrentas dificultades financieras? ¿Cómo es posible que los elegidos, aquellos apartados por Dios, a menudo parezcan vivir en escasez mientras otros prosperan con facilidad? Es como si cada puerta estuviera cerrada, cada esfuerzo resultara insuficiente y cada día trajera una nueva batalla. Parece injusto, ¿verdad? Pero ¿qué pensarías si te dijera que estas dificultades financieras no son un signo de rechazo divino, sino parte de un propósito mucho mayor? Dios no te está castigando, te está preparando. Existe un plan en marcha, y tú eres parte de él. Estas luchas tienen un significado poderoso, están moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y capacitándote para algo que va más allá de la comprensión humana. En este video, desmitificaremos este camino. Descubrirás por qué Dios permite estas luchas y cómo pueden ser una herramienta para revelar su propósito eterno. Hablaremos de la dependencia total en Dios, las pruebas de integridad e incluso de las fuerzas espirituales que intentan bloquear tu avance. Créeme, lo que estás a punto de aprender puede transformar no solo tu perspectiva, sino toda la dirección de tu vida. Así que, si este tema ya ha tocado tu corazón, dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí encontrarás reflexiones cristianas que edificarán tu vida y traerán respuestas basadas en la palabra de Dios. Y antes de comenzar, deja en los comentarios, confío en el tiempo de Dios. Esta sencilla frase es una declaración de fe, mostrando que estás listo para recibir todo lo que Él tiene preparado para ti. Muchas veces, las dificultades financieras que enfrentamos se interpretan erróneamente como un signo de abandono divino. Sin embargo, pueden ser un instrumento poderoso en el cumplimiento del propósito de Dios. En su infinita sabiduría, Dios utiliza la escasez material para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Así como el oro es refinado en el fuego, las adversidades nos purifican, eliminando las dependencias terrenales y acercándonos a lo eterno. Por ejemplo, la historia de José, quien enfrentó años de escasez antes de convertirse en gobernador de Egipto, muestra cómo Dios usa los tiempos difíciles para preparar a sus elegidos para misiones mayores. Esta perspectiva transforma la manera en que vemos nuestros desafíos. En lugar de quejarnos, los elegidos son llamados a ver la mano de Dios incluso en medio de las dificultades. Imagina a una madre que lucha para pagar sus cuentas, pero aprende a orar con mayor intensidad, confiando en Dios para cada necesidad. Este periodo puede ser precisamente lo que Dios usa para fortalecer su fe y construir un testimonio poderoso que inspirará a otros. La escasez, en este contexto, no es un castigo, sino un entrenamiento para algo más grande. Cuando entendemos que la falta puede ser parte del plan de Dios, aprendemos a vivir con un nuevo sentido de propósito. Este entendimiento nos desafía a abandonar nuestra visión limitada del éxito material y a buscar la verdadera prosperidad, que comienza en el corazón. En vez de preguntar, ¿por qué yo?, es más productivo preguntar, ¿qué me está enseñando Dios en este momento? Pequeños cambios en nuestra mentalidad pueden abrir puertas a bendiciones mayores en el tiempo perfecto. Por lo tanto, cuando enfrentes la escasez, recuerda que Dios tiene una visión mucho más amplia de lo que podemos comprender. Él no solo nos está preparando, sino que nos está posicionando estratégicamente para recibir sus promesas en el momento adecuado. Mientras tanto, nos llama a un nivel más profundo de dependencia en Él. La seguridad material puede ser una trampa peligrosa. Cuando todo parece garantizado, es fácil creer que somos autosuficientes, pero esto nos aleja de la verdadera fuente de provisión, Dios. Él nos invita a depender totalmente de Él, recordándonos que lo que tenemos, ya sea mucho o poco, es fruto de su gracia. Imagina a alguien que pierde un trabajo estable y se enfrenta a una incertidumbre total. En ese momento, Dios puede usar la necesidad para enseñarle que el pan de cada día no proviene de una cuenta bancaria, sino del cielo. En los momentos de escasez, Dios revela su poder como proveedor. Cuando no hay otro recurso visible, nos vemos obligados a poner nuestra fe en acción y confiar en que Él abrirá las puertas correctas. La Biblia está llena de ejemplos, como el maná en el desierto, que sustentó a los israelitas cuando no había otra fuente de alimento. Hoy,
Esto se manifiesta cuando una necesidad inesperada es cubierta por alguien que ni imaginabas, demostrando que Dios obra de maneras creativas y sorprendentes. Esta dependencia también nos enseña humildad. Reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios nos libera del orgullo y nos lleva a un estado de gratitud continua. En lugar de buscar seguridad en bienes materiales, somos llamados a invertir en nuestra relación con Él. Esto incluye dedicar más tiempo a la oración, al estudio de la Biblia y a actos de generosidad, confiando en que Dios siempre provee a aquellos que dan con un corazón sincero. Por lo tanto, aunque el mundo nos quiera convencer de que el éxito está en acumular riquezas, Dios nos enseña algo mucho más profundo: la verdadera paz no está en lo que poseemos, sino en la certeza de que Él tiene el control. Esta fe inquebrantable será aún más probada cuando enfrentemos pruebas de integridad. Las dificultades financieras a menudo ponen a prueba lo más profundo de nuestro corazón, nuestras motivaciones y nuestra integridad. Cuando el dinero escasea, surgen tentaciones de tomar atajos o comprometer nuestros principios. Es en esos momentos cuando Dios observa quién está verdaderamente comprometido con su llamado. Un ejemplo claro es el de Daniel, quien, incluso bajo presión en Babilonia, se negó a contaminarse con alimentos que iban en contra de los principios divinos. De esta manera, demostró que servir a Dios era más importante que ceder a la conveniencia. Estas pruebas no tienen el objetivo de perjudicarnos, sino de revelarnos y fortalecernos. Imagina a alguien que, en medio de la escasez, es tentado a evadir impuestos o aceptar acuerdos ilícitos para resolver sus problemas. Cuando esa persona resiste y elige el camino de la honestidad, prueba que su confianza está en Dios y no en soluciones humanas. Además, estos momentos se convierten en poderosos testimonios que inspiran a otros a mantenerse íntegros. La fidelidad en lo poco prepara el terreno para que Dios confíe mayores bendiciones. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Esto significa que las decisiones aparentemente pequeñas de hoy, como pagar una deuda, ser honesto en el trabajo o ayudar a alguien a pesar de tus necesidades, son oportunidades para demostrar madurez espiritual y compromiso con el propósito divino. Mantener la integridad en medio de las pruebas es un acto de adoración. Es declarar con acciones que Dios es más valioso que cualquier ganancia material. Estos desafíos, sin embargo, no surgen solo por casualidad. Muchas veces son el resultado de una batalla invisible, una guerra espiritual que busca impedir que los recursos de los elegidos sean usados para los propósitos del reino. Las dificultades financieras también pueden ser síntomas de una guerra espiritual. Satanás sabe el poder que tienen los recursos en manos de los escogidos para impactar el reino de Dios. Por eso, intenta bloquear o desviar esos recursos, creando barreras, distracciones e incluso desánimo. Esta batalla se libra en el mundo invisible, pero tiene consecuencias muy reales. Imagina a un emprendedor cristiano con el sueño de financiar misiones, pero que enfrenta una serie de fracasos inexplicables. No siempre se trata solo de mala administración, puede ser un intento del enemigo por frustrar un plan divino. Reconocer la guerra espiritual es el primer paso para combatirla. La oración y el ayuno son armas poderosas que abren los cielos. Además, declarar la palabra de Dios sobre nuestras finanzas nos da una nueva dimensión de autoridad. Un ejemplo práctico es meditar en versículos como Filipenses 4 verso 19, mi Dios suplirá todas las necesidades de ustedes, y usarlos como fundamento para orar con fe. Esta postura no es pasiva, es una lucha activa para reclamar lo que Dios ha prometido. Además de la oración, la sabiduría práctica es esencial para resistir el ataque. Planificar, aprender sobre administración financiera y buscar consejo de mentores temerosos de Dios pueden ser estrategias que frustren los planes del enemigo. Muchas veces, Satanás no solo ataca nuestras finanzas directamente, sino que también explota nuestra falta de preparación y conocimiento. Equiparse es una forma de resistencia. Piensa en Nehemías, quien reconstruyó el muro de Jerusalén con una mano trabajando y otra empuñando una espada, una metáfora perfecta del equilibrio entre oración y acción. Aún así, la guerra espiritual no es el final de la historia. Dios permite estos conflictos para fortalecernos y prepararnos para mayores responsabilidades. Lo que parece una pérdida temporal puede ser el terreno fértil donde Dios planta las semillas de una cosecha abundante.
Cuando entendemos esto, comenzamos a ver los ataques como oportunidades para crecer en fe, integridad y madurez espiritual. A medida que nos preparamos, comprendemos que la bendición no llega solo para disfrutarla, sino para administrar bien lo que Dios pondrá en nuestras manos. Muchas veces, la falta de recursos no significa que Dios nos haya olvidado, sino que nos está preparando para algo más grande. Antes de poner grandes bendiciones en nuestras manos, Dios nos entrena con lo que tenemos ahora, por pequeño que parezca. Piensa en David, quien cuidaba ovejas antes de ser rey. Fue en ese entorno aparentemente simple donde aprendió liderazgo, valentía y responsabilidad, cualidades esenciales para el trono. Esta preparación también sirve para refinar nuestro carácter. ¿Cómo podemos ser generosos con mucho si no hemos aprendido a ser fieles con poco? Dios trabaja para moldear nuestra perspectiva sobre las riquezas, enseñándonos que son herramientas y no el objetivo final. Un ejemplo práctico es desarrollar el hábito de ahorrar o invertir, incluso con recursos limitados. Es en estos pequeños actos de administración donde Dios observa si estamos listos para mayores responsabilidades. Además, la madurez espiritual es esencial para manejar las bendiciones sin que nos alejen de Dios. Muchas personas se pierden cuando reciben más de lo que pueden manejar emocional o espiritualmente. Por esta razón, Dios utiliza los periodos de escasez para fortalecer nuestra dependencia de Él. Este es el momento de aprender a confiar, a orar con fervor y a buscar sabiduría práctica, estudiando principios bíblicos de mayordomía y administración financiera. Finalmente, la preparación nos lleva a comprender que las bendiciones tienen un propósito. No se trata solo de suplir nuestras necesidades, sino de usar lo que recibimos para avanzar los planes de Dios. Esta comprensión es clave para romper ciclos de pobreza y establecer una base sólida no solo para nuestra vida, sino también para las generaciones futuras, lo que nos lleva al siguiente punto. Romper maldiciones generacionales. La lucha financiera de muchos escogidos está profundamente arraigada en patrones familiares que necesitan ser quebrados. Dios desea usar estas batallas para liberar no solo a ti, sino también a tu familia y a las generaciones futuras de ciclos de escasez y mala administración. Imagina una familia donde el endeudamiento es constante, pasando de generación en generación. Dios permite que enfrentes estas dificultades para que seas el punto de transformación, el que comienza a construir un legado de sabiduría y provisión. Romper maldiciones generacionales requiere más que esfuerzo, exige dependencia de Dios y compromiso con su propósito. El proceso inicia al identificar los patrones dañinos que se han repetido. Puede tratarse de un historial de decisiones financieras imprudentes, falta de planificación o incluso una perspectiva equivocada sobre el dinero. Una estrategia práctica es buscar educación financiera basada en principios bíblicos y aplicar hábitos como presupuestar y eliminar deudas. Además, es vital orar específicamente para romper barreras espirituales que han retenido a tu familia. Muchas veces, la escasez no es solo un problema práctico, sino una consecuencia de opresiones espirituales. Declarar versículos como Gálatas 3 verso 13, donde Cristo nos redime de la maldición, trae poder y libertad sobre las áreas de escasez. Cuando las maldiciones se rompen, se abren nuevas posibilidades. Dios transforma lo que antes era un ciclo de falta en un ciclo de bendición y el impacto va más allá de ti. Tus acciones hoy, guiadas por el Espíritu, se convierten en un fundamento sólido para que tus hijos y nietos vivan con madurez espiritual y prosperidad. Pero recuerda, todo sucede en el tiempo de Dios, lo que nos lleva al último punto. El tiempo de Dios es perfecto, aunque muchas veces nos parezca lento. Cuando enfrentamos dificultades financieras, es natural querer soluciones inmediatas, pero Dios trabaja a un ritmo que trasciende nuestra lógica. Él usa los tiempos de espera para moldearnos y alinear nuestros corazones a su propósito. Piensa en José, quien pasó años como esclavo y prisionero antes de ser elevado como gobernador de Egipto. Dios lo preparó en el momento exacto, no solo para su promoción, sino para salvar a naciones enteras. La espera también nos enseña a descansar en la soberanía de Dios. En lugar de luchar contra el tiempo, debemos confiar en que Él conoce el momento preciso para abrir las puertas. Esto no significa pasividad, sino una fe activa que busca prepararse mientras el Señor obra en lo invisible.
Un ejemplo sería aprovechar este tiempo para aprender nuevas habilidades que serán útiles cuando la oportunidad llegue. Al igual que sembrar una semilla, el crecimiento puede ser invisible al inicio, pero está ocurriendo. La espera en el tiempo de Dios también revela nuestras motivaciones. ¿Queremos las bendiciones para glorificar a Dios o solo para nuestro propio beneficio? Reflexionar sobre esto es crucial, pues un corazón correcto es el terreno donde las promesas de Dios florecen. Cuando aceptamos su calendario, encontramos contentamiento en Cristo, sabiendo que Él es la fuente de todo y que sus promesas nunca fallan. Entonces, cuando llega el tiempo correcto, nos damos cuenta de que cada segundo de espera valió la pena. Las bendiciones fluyen alineadas con la voluntad de Dios, trayendo paz y propósito. Pero lo más importante es que aprendemos a vivir plenamente satisfechos, independientemente de nuestras circunstancias financieras, porque nuestra verdadera alegría está en Cristo. El contentamiento en Cristo es una de las lecciones más profundas que Dios nos enseña en tiempos de escasez. Cuando las posesiones materiales se reducen al mínimo, es como si Dios nos estuviera llamando a encontrar alegría en lo que realmente importa, su presencia y fidelidad. Pablo lo expresó perfectamente al decir, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación, Filipenses 4 verso 12. Este tipo de contentamiento no es algo natural, se cultiva a través de una relación genuina con Cristo. Esta lección es crucial porque, sin contentamiento, incluso las mayores bendiciones pueden parecer insuficientes. Piensa en personas que logran acumular riquezas, pero permanecen insatisfechas y ansiosas. El problema no está en la falta de recursos, sino en la ausencia de una fuente verdadera de paz. Para evitar esto, necesitamos aprender a valorar lo que ya tenemos y a ver a Dios en cada detalle. Una práctica útil sería llevar un diario de gratitud, escribiendo cada día pequeñas cosas por las que estés agradecido. El contentamiento en Cristo no nos lleva a quedarnos estancados, sino a una perspectiva renovada. En lugar de enfocarnos en lo que falta, aprendemos a usar sabiamente lo que tenemos ahora. Por ejemplo, una madre joven que enfrenta desafíos económicos puede encontrar alegría en el tiempo que pasa con sus hijos, reconociendo que eso es una bendición mayor que cualquier comodidad material. Cuando nuestra alegría está anclada en Cristo, somos liberados de la esclavitud de la comparación y del deseo constante de tener más. Por último, el contentamiento nos fortalece para bendecir a otros, aun en medio de nuestras propias luchas. Cuando experimentamos la suficiencia de Cristo, entendemos que nuestra misión no es acumular, sino compartir. Esta actitud nos prepara para los propósitos eternos de Dios, que son mucho más grandes que cualquier bien material. Y, al descubrir esta verdad, somos guiados a un entendimiento más profundo sobre el compromiso con el llamado divino que Dios tiene para nuestras vidas. Los tiempos de escasez a menudo son usados por Dios para formar en nosotros un corazón lleno de compasión. Al experimentar el dolor de la falta, desarrollamos empatía por quienes también atraviesan dificultades. Este proceso nos lleva a mirar más allá de nuestras propias luchas, permitiendo que seamos instrumentos de consuelo y ayuda para otros. Es como si Dios nos enseñara a ver a nuestro prójimo con los ojos de Cristo, quien siempre percibía las necesidades de las personas primero. Cuando comprendemos esta dinámica, nuestras propias luchas financieras adquieren un propósito mayor. Imagina a alguien que pasó años lidiando con deudas y dificultades, pero que ahora usa su experiencia para ayudar a otros a superar situaciones similares. Esta persona se convierte en un agente de transformación, guiando a otros con sabiduría y compasión. Un ejemplo práctico sería ofrecerse como voluntario en proyectos sociales o incluso iniciar pequeños grupos de apoyo financiero en tu iglesia o comunidad. La compasión que se desarrolla en la escasez también nos prepara para ser buenos administradores de las bendiciones futuras. Cuando recibimos, no acumulamos solo para nosotros, sino que nos convertimos en canales de provisión para el reino de Dios. Por eso es importante reflexionar, ¿cómo puedes, incluso en tiempos de necesidad, compartir algo con quienes lo necesitan? Pequeños gestos de generosidad, como una palabra de aliento, una oración o compartir una simple comida, pueden tener un impacto eterno. Esta compasión nos acerca al propósito divino, porque nos hace más semejantes a Cristo. El amor que Él nos enseña a cultivar trasciende la lógica humana y nos impulsa a servir, aun cuando nos sentimos incapaces.
Es en este camino donde descubrimos que nuestra misión no está en acumular riquezas, sino en invertir en lo eterno. Dios usa nuestras luchas financieras para desviar nuestra atención de las riquezas temporales y dirigirnos hacia un propósito eterno. Mientras el mundo nos enseña a medir el éxito por la acumulación de bienes, el reino de Dios opera bajo otra lógica, el impacto eterno. Esta diferencia es crucial para quienes son escogidos, porque su vida no se trata de lo que poseen, sino de cómo contribuyen a la gloria de Dios. Piensa en ejemplos como Hudson Taylor, un misionero que vivió en sencillez, pero dejó un legado eterno al impactar vidas para Cristo. El propósito eterno va más allá de simplemente hacer el bien, nos llama a alinear nuestros dones, recursos y tiempo con los planes de Dios. Tal vez no tengas mucho ahora, pero eso no significa que estás limitado. Con un corazón dispuesto, incluso las acciones más pequeñas tienen gran significado. Visitar a alguien necesitado, discipular a un joven en la fe o usar tus talentos para bendecir a tu iglesia son ejemplos prácticos de cómo vivir para el reino. Buscar el propósito eterno también nos libera de la ansiedad financiera. Cuando entendemos que nuestra verdadera recompensa está en el cielo, dejamos de ser esclavos del deseo de ganar más o de mantener una apariencia de éxito. Esto nos da una alegría que no puede ser robada, incluso en medio de las tormentas más difíciles. En lugar de buscar validación en lo que poseemos, encontramos satisfacción en saber que estamos invirtiendo en algo que nunca perecerá. Este tipo de vida requiere un compromiso total con el llamado de Dios. Es una invitación a ver cada desafío financiero como una oportunidad para crecer en madurez espiritual y depender más de Él. A medida que caminamos con Cristo, Él no solo provee lo que necesitamos, sino que también transforma nuestras dificultades en testimonios vivos de su poder y fidelidad. Así, somos capacitados para vivir no para nosotros mismos, sino para cumplir el propósito eterno que Él nos ha confiado. Ahora que comprendes por qué los escogidos enfrentan luchas financieras, es hora de aplicar este conocimiento. ¿Estás dispuesto a ver tus dificultades desde una nueva perspectiva y confiar en que Dios está usando cada situación para moldearte? La pregunta que queda es, ¿qué puedes hacer hoy para alinear tu vida con el propósito divino? Tal vez dedicar más tiempo a la oración, repensar tu gestión financiera con principios bíblicos o buscar sabiduría en libros que fortalezcan tu fe, como Cristianismo puro y simple de C.S. Lewis. No dejes que este mensaje termine aquí. Reflexiona en las áreas donde puedes crecer, en las maldiciones generacionales que necesitan ser rotas y en el impacto eterno que has sido llamado a generar. ¿Estás listo para dar el próximo paso en tu compromiso con el llamado de Dios? Pregúntate, ¿cómo puedo usar las bendiciones que ya tengo, por pequeñas que parezcan, para invertir en el reino? Si deseas profundizar este aprendizaje y seguir creciendo en tu camino cristiano, mira otros videos del canal. Cada contenido ha sido creado para fortalecer tu fe y traer claridad sobre lo que Dios está haciendo en tu vida. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ninguna actualización. Recuerda, este viaje es continuo, y cada paso de obediencia te acerca más al propósito eterno que Dios ha preparado para ti. En los comentarios, comparte algo que hayas aprendido hoy o una área donde deseas ver a Dios actuar. Me alegrará mucho leerlo y orar por ti. Que Dios bendiga tu vida y tu familia poderosamente. Espero que estés bien y que este conocimiento transforme tu visión sobre tus luchas.